Saludos queridos amigos y bienvenidos a este canal de YouTube Infotrónica Digital. El maravilloso mundo de la electrónica y la programación. Vamos a tratar un tema muy interesante, un tema importantísimo en el ámbito de la electrónica de potencia, la electrónica industrial. Nuestro tema de hoy es los dispositivos, o más bien relé de estado sólido o SSR por su denominación en inglés. ¿Qué tenemos como dispositivo de estado sólido? Utilizan componentes de estado sólido o semiconductores como los TRIAC y los SSR, a diferencia de los relés electromagnéticos y contactores convencionales que en su construcción emplean bobinas y elementos mecánicos para realizar conmutación. Vamos primero a repasar el tema de los relés electromecánicos. Veamos. Un relé electromecánico contiene una bobina y partes móviles, partes mecánicas móviles. Es un dispositivo electromagnético, electromecánico, ya que al ser energizado la bobina forma un magnetismo y de esta forma atraen, como ustedes ven ahí, una parte móvil que está señalada arriba y puede así unir los contactos. Los contactos numerados como 3 y 4, al unirse podemos conectar cualquier carga que ellos puedan soportar. A1 y A2 es para nosotros alimentar dicha bobina, que es el caso 5 voltios, que sea una bobina para 12 voltios, 24 voltios, 120 voltios y así por el estilo. Ya sería la selección del usuario. Cuando nosotros energizamos dicho dispositivo, el relé electromecánico, vemos que al ser atraído, como decíamos anteriormente, se unen los contactos. En este caso 3 y 4 están unidos y entendiendo que A1 y A2 están energizados para que esto suceda. Una vez cesa la corriente, retiramos el voltaje de A1 o A2. También sucederá en 3 y 4. Ya el circuito abrirá y no encenderá el equipo o el dispositivo que nosotros hayamos alimentado con este. Aquí bien podemos ver un ejemplo de un circuito con un relé electromecánico. Tenemos una bombilla, una batería y un interruptor. Dicho interruptor, al ser cerrado, energiza la bobina y la bobina actúa sobre los contactos. Ya vemos aquí, una vez presionamos el interruptor, el contacto o los contactos se cierran y a través de este fluye corriente y se enciende la bombilla. Vamos a ver el relé de estado sólido. ¿En qué consiste? Aquí tenemos el dispositivo de estado sólido, en este caso relé de estado sólido SSR, que lo utilizamos para poner en funcionamiento dispositivos eléctricos y electrónicos mediante una señal de control. Fíjense bien en este dispositivo. Comenzamos con la flecha que señala el número 1 y el número 2, que es la parte donde nosotros podemos colocar la carga. O sea, el equipo que vamos a alimentar, el equipo de potencia. Si ustedes ven que dice load, que en español es carga, ahí podemos conectar, por ejemplo, bombillas, motores, etcétera, entre otros equipos. Debajo, donde dice input, tornillo numerado con el 4 y el 3, input, entrada, y es para enviar la señal de activación. Cuando hablamos señal de activación, estamos hablando de un voltaje diferente, que puede ser pequeño, desde 3 hasta algunos ciento y pico o cientos de voltaje. Depende el dispositivo, la prestación del dispositivo. Este dispositivo de estado sólido que acabamos de ver, internamente está compuesto, como dijimos al principio, por TRIAC y SSR.
Miren aquí los trigas y los SCR en su presentación, en este caso, en este tipo de envoltura, diferente envoltura. Ahí tenemos presentación para dispositivo de potencia, ¿ok? Dispositivo de potencia, que son estos que están acá a la derecha, y tenemos dispositivo para media potencia y baja potencia. De esto están constituidos los dispositivos de estado sólido que tenemos en cuestión. Aquí están dos relés de estado sólido, el que está a la izquierda, este de color negro, se puede alimentar o energizar, le podemos colocar una señal de 24 voltios, ahí lo dice el fabricante, A2 negativo y A1 colocarle un positivo. En el caso de la carga, donde vamos a colocar que soporta un máximo de 240 voltios AC y una carga y una corriente de 2 amperios. Podemos ver que la corriente de entrada de señal es DC y la de carga puede ser AC. Este modelo se utiliza mucho para PCB, para tarjeta y utilizarlo en la parte interna de los equipos. A la derecha tenemos otro dispositivo de estado sólido, otro relé, que puede ser alimentado. La señal en este caso puede ser enviada AC, igualmente que la carga AC. Nos dice claro que los tornillos 4-3 soportan desde 80 voltios AC para excitación, para que funcione, hasta un máximo de 250 voltios AC. Y a la salida, los tornillos numerados 1, 2, puede colocarle 24 voltios hasta 380 voltios AC para la carga. Este dispositivo es para uso externo, por eso ustedes le ven los tornillos ahí colocados. Miren estos SSR o Solid State Relay. El primero que tenemos en la parte superior izquierda es para uso en sistema trifásico. Necesitaríamos 3 líneas para que este funcione, ¿verdad? A la parte derecha superior tenemos otro, como lo que ya hemos visto, que puede soportar 50 amperes de corriente y sometido a una tensión de 480 voltios AC. Y en su entrada número 4 y 3 puede colocarle una tensión desde los 90 hasta los 280 voltios AC. En la parte inferior izquierda tenemos uno de estos mismos relevador, pero que tiene adicionado un disipador. Esto es para que ustedes vean que ellos disipan temperatura, generan alta temperatura y se necesita poder extraerle esa temperatura del cuerpo para que no se quemen, tengan mejor funcionamiento, mejor rendimiento. Y a la derecha, en la parte inferior, tenemos un relé de estado sólido que se puede utilizar en potencias bajas, 1, 2 amperes. Esta presentación es para ser usado con microcontroladores, por ejemplo, en electrónica pequeña, de poco consumo. Aquí les presento un circuito básico, un circuito que ustedes fácilmente lo pueden entender, lo pueden digerir, ya que consta de un enchufe, y este ustedes lo conocen muy bien, porque este mismo lo usan sus abanicos, lo usan los celulares, los cargadores de la tablet, lo utilizan, en fin, los equipos que ustedes tienen en la casa que necesitan enchufarlo, tienen este terminal. Entonces vemos que salen 2 líneas, una va directamente a la carga, en este caso la carga que he colocado es una bombilla, y la otra línea pasa a través del relevador de estado sólido y a la carga. Esta es la conexión en la parte de potencia, para manejar potencia. Ahora, esta bombilla no va a encender hasta tanto nosotros no apliquemos un voltaje de señal en la entrada.
donde dice input 4 y 3, su numeración. En este caso le colocamos una batería de 9 voltios y vemos claro que él soporta desde 3 hasta 32 voltios DC. Correcto. Sigamos, este es un circuito básico para entender. Ahora aquí tenemos un diagrama esquemático. Cómo esquemáticamente también lo podemos ver, lo podemos hacer y lo podemos entender. Aquí tenemos un circuito eléctrico de potencia. Le colocamos un motor AC para que sea el circuito de potencia. Vemos donde dice relé SSR y también le colocamos una fuente de AC/DC. En este diagrama esquemático preferimos utilizar un SSR de alterno directa para colocarle una fuente. Recuerden que ustedes lo pueden hacer AC/AC directamente, entrarle AC directamente de la línea, pero en este caso es DC. Colocamos una fuente que en su entrada, donde ustedes ven L y N, línea y neutro, que eso también viene de los mismos tomacorrientes de la línea de afuera, monofásico, que ustedes que vienen del contador o del pote de luz. L y N pasan a la fuente y la fuente a la salida en su número 3 y 4 ya ahí está convertida en corriente continua, con lo que vemos que A1 y A2 están energizados y está listo ya el SSR para poder mover la carga. A la carga nosotros, o sea, al motor le colocamos el neutro directo, tal como hicimos en el circuito pasado. Una línea directa pusimos a la bombilla, por acá colocamos una línea directa al motor y la línea de alimentación que nos queda la llevamos al número 1 del SSR y luego pasa al número 2 y alimenta el motor, y el motor en este momento enciende. Lo que ustedes ven nombrado con PE es la línea de tierra para protección y seguridad que deben de tener conectados estos equipos de potencia. También vemos que podemos utilizar uno de estos dispositivos para manejar cargas trifásicas, como mostramos uno anteriormente, un relé de estado sólido trifásico. Aquí vemos una conexión básica con la línea, ustedes ven que dice 380 vatios de entrada y 3 a la salida para el motor. Vemos un transfer para nosotros hacer, o un switch para nosotros poder hacer cambio de giro en dicho motor, en dicha carga, que es muy importante en la electrónica industrial. ¿Cuáles son las ventajas que tienen los relés de estado sólido? Primero, son más rápidos. Ya sabemos que no tienen parte mecánica, que necesitan un tiempo para viajar de un contacto a otro y unir. Ahí nos evitamos o nos ahorramos un tiempo. Son más resistentes a las condiciones ambientales porque son sellados herméticamente. Aquí no hay polvo, aquí no hay humedad tampoco que le haga daño. Son inmunes a choques y vibraciones. Ya sabemos que no tienen partes móviles, por tanto no le afectará los choques ni tampoco las vibraciones. No sufren desgastes, pues no tienen parte mecánica. Son silenciosos y muy livianos también. Algo importante, muy importante también, es que no producen arco al aire circundante al conmutar altas corrientes y voltaje. En condiciones, por ejemplo, de una estación de combustible, de una empresa que trabaje con químicos que sean inflamables, se necesita, por seguridad, este tipo de dispositivo. Los relés electromecánicos que vimos suelen disparar una ráfaga o un arco de corriente, un arco al aire de corriente, cuando
son conmutados, cuando son energizados, y eso puede ocasionar una chispa que a la vez puede encender y puede generar en una desgracia. Otra de las gran ventajas o grandes ventajas es que generan poca interferencia. Entonces, esas son las ventajas. Cuando hablamos de desventaja, la desventaja es el costo, pero no tiene otra desventaja, sino el costo del equipo. Es la única en comparación con los relés electromecánicos. Construcción de relé de estado sólido. Sí, lo podemos construir. Nosotros podemos bien construir un relé de estado sólido. Y se compone, como dijimos nosotros, que se compone de TRIAC. Aquí en este caso tenemos un TRIAC de numeración BTA41-600B, lo que quiere decir que soporta un máximo de 41 amperes y puede ser sometido a un campo eléctrico de 600 voltios. El encapsulado, la envoltura, es TOP3. La forma que ustedes ven se refiere a esto. Puede cambiar, no importa, pero en este caso estamos usando este. Y vemos a la derecha acá el símbolo que tiene este dispositivo. Y es un dispositivo True Hole, lo que quiere decir que va en la tarjeta electrónica, pasa la baquelita y es soldado en la otra cara. A eso se refiere esta tecnología, contrario a lo SMD o SMT en español, que es soldadura o montaje superficial del dispositivo. Otro de los dispositivos muy importante para aislar y para activar este TRIAC es un optoacoplador, que en este caso este optoacoplador está basado en un TRIAC. Entonces, en este caso nosotros le llamamos optoTRIAC. Los optoacopladores pueden tener transistores bipolares, pueden tener SCR y otros dispositivos usados en electrónica. Pero en este caso, como vamos a conmutar una corriente alterna y vamos a manejar a través de corriente alterna, este es el idóneo para construir el relé de estado sólido y que no nos dé ningún tipo de problema. Vemos que está numerado con el MOC 3021. Si ustedes van a una tienda, a un lugar a comprarlo, ustedes pueden pedir este y le sale tal como está el orden aquí, la numeración. Contiene un diodo LED interno, un diodo emisor, un LED y un TRIAC. Eso es interno en el encapsulado, eso no se ve, ustedes no lo ven. Pero el nombre de optoTRIAC, opto, viene porque es manejado con luz, viene de óptica y es con luz interno en el dispositivo para activarlo. Aquí tenemos el circuito de relé de estado sólido. Miren qué fácil construir este circuito y qué utilidad tan grande tiene este circuito, que podemos manejar carga que nosotros querramos. Solamente es colocar los dispositivos adecuados para la potencia que nosotros queramos controlar en este caso. La parte de control, mírenlo ahí donde dice señal, tenemos ahí señal. Ahí usted va a entrar una señal del voltaje que ustedes quieran, una señal ya sea de 3, 5, 12, 6, 9, 24, lo que ustedes quieran. Ya eso depende del cálculo de su necesidad. Sería cambiar los resistores y adecuarlo al voltaje que ustedes quieran, a la tensión que ustedes quieran. Vemos que el optoacoplador, en este caso optoTRIAC, una vez se activa el TRIAC interno, y este TRIAC interno, al energizarse, al trabajar, que también está en la parte de la corriente de carga, una vez energizado, activa la compuerta de dicho TRIAC externo, que es quien va a manejar la carga. Fíjense que también tiene colocado donde dice 12A, es esa señal ondulante, esa señal senoidal, es el símbolo de un fusible de protección para cualquier problema en la carga o dispositivo pueda ahí abrir y no le haga daño, un daño mayor en el circuito. Vemos que la salida tiene carga 110 voltios. Ahí vamos a entrar el voltaje, en este caso sí es 110, que es el que vamos a trabajar, y una carga que es lo que nosotros vamos a conectar acá. ¿De acuerdo? En este dispositivo de estado sólido,
La señal puede ser pequeña, puede ser mínima, podemos adecuarla para que usted mediante un control remoto usted pueda encender lo que usted quiera, cualquier dispositivo que ustedes entiendan que lo quieren comandar en su casa o en una industria, o simplemente con un botón pulsador, un pulsador pequeñito tipo push button, como el que ustedes ven en los televisores, en los celulares. Con un botón de este tipo también podemos comandar y encender una carga de gran potencia con este dispositivo. Es un circuito muy útil, así que les exhorto a que lo utilicen, a que lo ensamblen, a que lo prueben y practiquen con él y hagan las modificaciones que ustedes entiendan para su uso. Este circuito también de este relé de estado sólido, lo vemos de manera sencilla, lo mismo que el que acabamos de ver. Utiliza aquí una compuerta NAND para que usted adecue según usted entienda el estado de entrada, como usted quiera colocarlo. Pero les invito a que a uno de los dos, ya sea el que acabamos de ver o a este, le coloque una bombilla y al otro le coloque un motor eléctrico para su funcionamiento. Y ya la parte de entrada, la parte de entrada de control, usted seleccione si es con interruptor, si es con lo que usted lo quiera colocar, como sea, con una compuerta, así mismo con la compuerta, con un temporizador, una puerta temporizada que lo active, con un 5.5 o como usted desee. Eso lo dejo ya a usted, a su gusto, a lo que usted quiera, a su uso. Pero ahí está el corazón del relé de estado sólido. Le espero de corazón que le haya servido, que le haya gustado mucho este video y hayan entendido. Siempre estamos a la disposición. Los comentarios son agradecidos siempre, porque con ellos podemos mejorarle y podemos también orientarle sobre este maravilloso mundo de la electrónica y sobre todo este dispositivo de estado sólido. Muchas gracias y Dios le bendiga.